Buenos días, nosotros les vamos a presentar lo que es medición y cifras significativas, y los objetivos planteados para este tema son analizar el concepto de medición y cifras significativas, calcular el volumen de una esfera, un cilindro y un paralelepípedo, y el último objetivo es aplicar el concepto de cifras significativas a los resultados obtenidos. La medición se refiere a la comparación entre cierta cantidad y su unidad correspondiente, para determinar cuántas veces se encuentra contenida la cantidad en cuestión. La unidad de comparación es la unidad de medida y debe cumplir tres condiciones básicas: universalidad, usado en todos los países del mundo, inalterable, no presenta variación en el tiempo y debe poder ser reproducible. Para realizar la medida es necesario utilizar un aparato de medición, el cual se emplea para comparar magnitudes físicas a través del procedimiento de medición. En este caso vamos a usar un calibrador y una cinta métrica. Una cinta métrica es un instrumento de medida que consiste en una cinta graduada que se puede enrollar, es muy flexible y se adapta a cualquier superficie. Está marcado por las dos caras. El inicio de la numeración de la primera cara coincide con el final de la numeración de la otra cara. Los instrumentos que vamos a utilizar es el calibrador. El calibrador, conocido también como pie de rey, es utilizado principalmente en la medición de diámetros de profundidad exteriores y interiores. Un calibrador consta de una regla de soporte y una parte móvil, destinada a indicar la medida. Las cifras significativas son los dígitos de un número que consideramos no nulos. Las reglas para aplicar las cifras significativas son: regla número 1. Todos los dígitos distintos de 0 son cifras significativas. Esto quiere decir que si tengo el número 28.235,6, este va a tener 6 cifras significativas. Primera cifra significativa, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Regla número 2. Los ceros que están entre dos dígitos distintos de 0 son cifras significativas. Esto quiere decir que si tenemos el número 2078,3006, los dos ceros que se encuentran en el medio de dos números que son distintos de 0 también van a contar como cifras significativas. Por lo tanto, tenemos 8 cifras significativas. Regla número 3. Los ceros situados a la derecha de la coma y después de un dígito distinto de 0 son cifras significativas. Es decir, que si tenemos el número 7,30, el 0 va a contar como cifra significativa, ya que se encuentra después de un número diferente a 0. Es decir, que vamos a tener 3 cifras significativas: 1, 2 y 3. Regla número 4. Los ceros situados a la izquierda de la primera cifra distinta de 0 no son cifras significativas, solo indican la posición del punto decimal. Es decir, que si tenemos el número 0,0345, las cifras significativas solo van a ser las que están después del 0. Es decir, que este 0 y este 0 no cuentan como cifras significativas. Por lo tanto, tendríamos 3 cifras significativas. Regla número 5. Para números enteros sin decimales, los ceros situados a la derecha del último dígito distinto de 0 pueden o no ser cifras significativas. Si se utilizan las potencias de 10, notación exponencial, se evita esta ambigüedad. Es decir, que si tenemos el número 2300, los ceros van a contar como cifras significativas. Es decir, que este número tendría 4 cifras significativas. Sin embargo, si lo ponemos como notación científica, tendríamos el número 2,3 por 10 a la tercera. En este caso, solo tendríamos 2 cifras significativas.
Regla número 6. Los números exactos tienen un número infinito de cifras significativas. Por ejemplo, por definición sabemos que 1 kilómetro tiene 1000 metros. 1000 es un número exacto, por lo tanto sus cifras significativas son ilimitadas. Las figuras que se van a medir a continuación son objetos que se pueden encontrar en el hogar. Una esfera es la región del espacio que se encuentra en el interior de una superficie esférica. Un cilindro es un cuerpo geométrico conformado por un rectángulo que gira alrededor de uno de sus lados. Un paralelepípedo es un prisma de 6 caras cuyas bases son paralelogramos iguales y paralelos 2 a 2. Vamos a proceder a medir el diámetro de la esfera con la ayuda del calibrador. Para obtener una medida más exacta, el calibrador debe colocarse en la mitad de la esfera. Recorremos la parte móvil hasta obtener el diámetro de la esfera. En este caso obtenemos 60 milímetros. Ya. Y para transformarle a centímetros sería 6 centímetros. A continuación vamos a sacar el volumen de la esfera. Aplicando la fórmula, volumen es igual a 4/3 por pi por radio al cubo. Con los siguientes datos: el diámetro 6 centímetros, el radio, que es la mitad, serían 3 centímetros. Reemplazamos en la fórmula. Esto es igual a 4/3 por pi por el radio al cubo, que en este caso es 3, y esto es igual a 113,09 centímetros cúbicos. En este caso usamos 2 decimales obteniendo 5 cifras significativas. Vamos a proceder a medir el diámetro del cilindro con la ayuda del calibrador. Para obtener una medida, recorremos la parte móvil hasta obtener el diámetro del cilindro. En este caso obtenemos una medida de 50 milímetros, que transformadas vienen a dar 5 centímetros. Ahora vamos a proceder a medir la altura del cilindro. Recorremos la parte móvil hasta obtener la altura del cilindro. En este caso obtenemos una medida de 93 milímetros, que transformados serían 9,3 centímetros. A continuación calcularemos el volumen del cilindro. Procedemos a reemplazar en nuestra fórmula, que sería volumen es igual a pi por 2,5 al cuadrado por 9,3, obteniendo un resultado de 182,60 centímetros cúbicos. Trabajamos con 2 decimales y tendríamos 5 cifras significativas. A continuación vamos a medir el largo, ancho y la altura del paralelepípedo. Para la medida de la altura y el ancho utilizaremos un calibrador. En la altura colocamos el calibrador y movemos la parte móvil. En este caso la altura nos da de 81 milímetros, que vendría a ser transformado en centímetros 8.1. Para el ancho vamos a colocar igualmente el calibrador y recorremos la parte móvil, y en este caso tenemos que nos marca 81 milímetros, que también sería 8.1 centímetros. Para el largo utilizaremos la cinta métrica. En la cinta métrica la vamos a colocar en uno de los extremos del paralelepípedo. En este caso podemos observar que nos da una medida de 30 centímetros. A continuación vamos a calcular el volumen de un paralelepípedo, cuyos datos son: largo 30 centímetros, ancho 8,1 centímetros, altura 8,1 centímetros. En este caso representamos al largo con la letra A, al ancho con la letra B y a la altura con la letra C. Ocupamos la fórmula de volumen, que es igual a por B y por C. Reemplazamos los datos y tenemos 30
por 8,1 y por 8,1. Esto nos da como resultado 1968,3 centímetros cúbicos. En este podemos observar que obtenemos 5 cifras significativas. Podemos concluir que tanto la medición como las cifras significativas van de la mano debido a que por medio de ambas obtenemos resultados más concretos. Como segunda conclusión, podemos decir que los volúmenes obtenidos mediante cálculos son consistentes respecto al tamaño de las figuras. En la tercera conclusión, se obtuvo el número de cifras significativas de acuerdo a las reglas mencionadas en el video. Podemos recomendar la medición en otras figuras geométricas para obtener el volumen de cada una de ellas, aplicando las distintas fórmulas e identificando así las cifras significativas. Muchas gracias por su atención.